Colocamos en el peso de la balanza histórica la virginidad perpetua de María en los vídeos anteriores. Así establecimos que los hermanos de Jesús son sus hermanos de sangre, hijos de José y María. Vimos que la creencia en la virginidad perpetua llega a cuajar en la era postapostólica, surgida más bien en los círculos gnósticos y ascéticos del siglo II. Dimos un repaso a los padres de la Iglesia que tuvieron que ver con el tema en los siglos II y III. Así, seguimos con este repaso, ahora en los siglos IV y V. Sí, Jesús tuvo más hermanos y eso no lo negamos nosotros. La Iglesia Católica cree que Jesús tuvo más hermanos. Yo no sé cuándo la Iglesia Católica va a aceptar verdaderamente que María tuvo más hijos. Yo no sé hasta cuándo va a tapar eso. Todo el tiempo tapando de que María tuvo más hijos. Yo creo que ya es hora de que hablemos con claridad que María sí tuvo más hijos. ¿Cuál es el problema? De la Virgen, ¿no? Cuando te habla desde la Iglesia que se bendice tanto el matrimonio y la relación de la pareja y el tener hijos, entiendo que realmente sea muy difícil de creer, de asumir el toma de la virginidad. O sea, yo creo que María estaba enamorada de José y yo creo que era una pareja normal. Yo creo que tenían sexo. Bueno, si yo te digo que sí, me saldrán todos diciéndome que no. Yo creo que lo normal, que era tener sexo y tener una relación normal de pareja. En el siglo IV, todos los que se consideraban cristianos estaban convencidos de que María era virgen antes del parto. Sin embargo, los debates se centraban ahora si María se mantuvo virgen en el parto y después del parto, virgen perpetua. El ascetismo, que estaba en su apogeo, iba filtrándose en la Iglesia y también sus doctrinas. El erudito en patrística David G. Hunter menciona: no fue hasta el siglo IV y los escritos asociados con el movimiento ascético que encontramos un interés comparable en estas dos doctrinas. ¿Cómo consideraba el ascetismo cristiano las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer? Si no era con fines reproductivos, era algo pecaminoso. De hecho, la Iglesia enseñó durante mucho tiempo que las relaciones sexuales eran fruto del pecado de Adán. El ascetismo, y con el paso del tiempo también el monacato, consideraban la vida célibe como algo superior al matrimonio. Era contradictorio aceptar que María estuviese cubierta por el Espíritu Santo a la hora de quedar embarazada de Jesús y que luego pudiera mantener relaciones con su esposo José. La vida célibe de María era asumida por el ascetismo y algunos grupos gnósticos. Los padres ascetas miraron en María una vida célibe que ellos pudieran copiar. En el siglo IV, la Iglesia deja de ser perseguida por el Imperio Romano. Así las ideas ajenas al cristianismo penetran más rápidamente en los cristianos de ese periodo. Dice David G. Hunter: la sexualidad son sintomáticas del pecado original y son literalmente el resultado de la caída del alma en la materia. Esta mentalidad serviría para impulsar la creencia en la virginidad perpetua de María. Pero claro, hubo oposición. En el siglo III nos encontramos con la secta de los maniqueos. Ellos sostenían una cristología docética. El docetismo enseñaba que Jesús no tuvo un cuerpo humano físico, sino que fue un espíritu y aparentaba tener un cuerpo literal humano, como si fuese un fantasma. Por lo tanto, si Jesús fue un espíritu, atravesó el vientre de María sin romperlo. Por esta razón, muchos cristianos en el siglo IV no aceptaban la virginidad de María en el parto, ya que dicha creencia se asemejaba a la creencia de los maniqueos. Nos encontramos en este siglo con el documento De Recta in Deum Fide,
Fue una apología cristiana en contra de las herejías del marcionismo y del gnosticismo. Citamos del libro Mariología. Encontramos aquí que la doctrina del parto virginal causaba alguna inquietud entre los católicos por temor al docetismo y maniqueísmo. Eusebio de Cesarea expresa los mismos sentimientos, aunque niega explícitamente que los hermanos del Señor sean hijos de María. Por esta época nos encontramos con Atanasio de Alejandría. Creía que María no tuvo nunca relaciones sexuales con José y por ende fue virgen perpetua. Sin embargo, él estaba consciente de que no todos los cristianos pensaban de esa forma. De hecho, él defiende esta tesis porque la doctrina de la virginidad perpetua era atacada. Él no afirma y no establece que dicha creencia era obligatoria para los cristianos. El erudito católico Philip Donnelly dice: Atanasio defiende vigorosamente contra sus oponentes que Nuestra Señora no tuvo hijos, sino solo a Jesús. Sin embargo, se da cuenta de que esta opinión no es aceptada universalmente, sino incluso atacada. No se muestra sorprendido ante esta oposición y de ningún modo propone sus opiniones como artículo de fe católica. En Oriente, sobre todo, esta cuestión era candente. Sigue diciendo Philip Donnelly: hecho este, que impedirá sorprendernos al encontrar en el Oriente personas de considerable autoridad y prestigio aún en el siglo IV, y que sin embargo a la persona de Jesús acompañaban un verdadero cortejo de hermanos y hermanas. No se puede aludir a que solo los herejes de ese tiempo eran los que creían en que María había tenido más hijos, hermanos de Jesús. Nada más lejos de la realidad. En Oriente, cristianos de prestigio aceptaron que Jesús tenía verdaderos hermanos de sangre. Apolinar de la Odisea y Eunomio de Cícico aceptaron los hijos de María como los hermanos de Jesús. En contra de esto se presentó Basilio el Grande, defensor de la virginidad perpetua. Y aún así, Basilio acepta que muchos cristianos negaban esta doctrina. Basilio dice: la opinión de que María dio a luz varios hijos después de Cristo no es contraria a la fe, pues la virginidad le fue impuesta a María como una necesidad, solo hasta el momento en que sirvió como instrumento para la encarnación, mientras que por otro lado, su virginidad posterior no tuvo mayor importancia con respecto al misterio de la encarnación. Basilio el Grande es un testimonio en la historia de que confirma que para entonces muchos cristianos negaban la virginidad perpetua de María. Por eso no impone esta creencia a las comunidades cristianas de aquella época. El historiador y erudito patrístico John Norman Davidson Kelly afirma: Basilio de Cesarea, el Grande, al criticar a este último, dio a entender que tal idea era ampliamente aceptada, y aunque él mismo no la aceptaba, no era incompatible con la ortodoxia. Aún así, esta forma de pensar iba en contra de lo que decía Epifanio de Salamina, que estableció como artículo de fe la virginidad posparto de María. Y así encontramos en Epifanio el primer padre de la Iglesia en establecerlo como dogma de fe. Y no solo eso, estableció como creencia que los hijos de José eran hijos de un matrimonio anterior. Consideró herejes aquellos que creían que María había tenido relaciones con José para dar a luz más hijos. Acuñó un apodo para todos aquellos que no creían en la virginidad perpetua: antidicomarianos. No hay evidencia histórica de que estos antidicomarianos fuesen un grupo cismático aislado y apartado de la Iglesia. Epifanio escribió el libro El Panarion, donde quería alistar unas 80 sectas religiosas. Menciona a los antidicomarianos indicando que rechazaban la virginidad perpetua de María. Ante la falta de evidencia suficiente y sólida sobre esta supuesta secta, uno puede dudar de la existencia de esta secta. Lo más probable es que pudo haber rellenado en el Panarion algunas creencias de su propio bolsillo, ya que tenía que entregar el número de 80 sectas religiosas.
El historiador Stephen Schumacher dice: quizá en este punto tardío del Panarion, Epifanio haya comenzado a cansarse un poco de su promesa de entregar 80 herejías. Con respecto a estos antidicomarianos, se confirma lo que hemos escuchado. Schumacher sigue diciendo: uno puede dudar si realmente existió tal secta de cristianos en Arabia. Encuentro dudoso que hubiera una secta real con este nombre que se hubiera organizado en torno al principio de negar la virginidad perpetua de María. Muy probablemente, Epifanio inventó las antidicomarianitas para dirigirse a los que se oponían a la virginidad perpetua de María. ¿Creía entonces Epifanio en la virginidad perpetua de María? John Norman Davidson Kelly contesta: Epifanio todavía sostenía que el unigénito abrió el vientre virginal. Epifanio defendió con todas sus fuerzas que María no tuvo hijos con José, que los hermanos de Jesús no eran sus hermanos de sangre, sino sus hermanastros. Esta posición llegó a ser la creencia predominante en Oriente. Philip Donnelly dice: la opinión de San Epifanio estaba destinada a tener una influencia creciente en el Oriente y por fin ser aceptada sin discusión. Colocó en su catálogo de herejías la opinión que negaba la virginidad de María postpartum, sin citar, no obstante, ningún precedente eclesiástico. Su palabra era suficiente. Como es de suponer, Epifanio fue incapaz de citar documentos históricos donde se enseñara la virginidad de María después del parto, como si fuese un artículo obligatorio para la fe cristiana. Y a pesar de eso, él mismo no creía en la virginidad de María en el parto. Juan Crisóstomo y Gregorio de Niza son teólogos que defendieron la virginidad perpetua de María. Estamos hablando de finales del siglo IV y principios del V en Oriente. Esto, unido a la apología de Epifanio, el dogma se iba solidificando. Epifanio, como tantos otros, fue influenciado por el protoevangelio de Santiago. Citamos a Epifanio: José tomó a su primera esposa de la tribu de Judá y ella le dio 6 hijos en total, 4 niños y 2 niñas, como los evangelios según Marcos y Juan han hecho en claro. En primer lugar, el curso de la naturaleza enteramente los refuta, con quienes dicen que José y María tuvieron hijos. Un anciano de más de 80 años no tomó una virgen como pareja sexual para empezar, solo la tomó bajo su protección. ¿Cómo no sería incorrecto que un anciano tenga relaciones una vez más con una pura y honorable virgen? Esta tesis, que se mantiene hoy día por la Iglesia Ortodoxa, tampoco se sostiene. Aun si aceptáramos que la palabra hermano, adelfo, significa hermanastro, eso todavía no refuta la tesis de que Jesús tuvo auténticos hermanos y hermanas carnales, porque serían sus hermanastros por parte de padre, pero por parte de madre, esos hermanastros serían sus auténticos hermanos biológicos. El desafío sería entonces probar bíblicamente que José estaba anteriormente casado, antes de estar con María. Epifanio no pudo probar eso. Es más, Epifanio creía que José y María no fueron un matrimonio real, sino que José sería un protector de María. De ser cierto que José y María se casaron, sería inaudito que no consumaran el matrimonio. El problema es que, de ser cierto eso, los hijos de José no serían hermanos legales de Jesús y por lo tanto ni siquiera serían hermanastros de Jesús. La exégesis y el estudio bíblico de Epifanio son muy deficientes. No solo son deficientes, sino que van en contra de los evangelios. Veamos de qué manera interpretó la frase «no la conocía» en sus escritos. Y él no la conocía, porque ¿cómo podía saber que una mujer recibiría tanta gracia? ¿O cómo podría saber que la Virgen sería tan altamente glorificada? Sabía que ella era una mujer por su apariencia, y su feminidad por su sexo, y sabía que su madre era Ana, y su padre Joaquín, que estaba relacionada con Elizabeth, que era de la casa y linaje de David, pero él no sabía que nadie en la tierra, especialmente una mujer, sería honrada con tal gloria.
Él no la conocía, entonces hasta que vio la maravilla. Él no supo cuán maravillosa era ella hasta que vio lo que nació de ella. Pero cuando ella dio a luz, él también supo el honor que Dios le había hecho, porque fue a ella a quien se le había dicho: salve tú, que eres muy favorecida, el Señor está contigo. Ante semejante argumento, ¿qué apologista católico de hoy en día interpreta Mateo 1,25 de esa forma? La influencia del protoevangelio de Santiago se introdujo sobre todo en Oriente. Ya Tomás de Aquino, teólogo medieval, lo denomina disparates de los apócrifos. De hecho, el supuesto decreto gelasiano atribuido al Papa Gelasio I enumera al protoevangelio de Santiago como los escritos restantes que han sido compilados o reconocidos por herejes o cismáticos, la Iglesia Católica y Apostólica Romana no los recibe de ninguna manera. Retomando a Orígenes de Alejandría de siglos anteriores, él cita que la creencia de que los hermanos de Jesús son de un matrimonio anterior está formado de los apócrifos. Comenta: pero algunos dicen, basándose en una tradición hallada en el Evangelio según Pedro, como es titulado, o en el libro de Santiago, que los hermanos de Jesús eran hijos de José con una esposa anterior, con la cual él se casó antes de María. Ahora, aquellos que dicen eso desean preservar el honor de María en su virginidad hasta el final, de modo que su cuerpo fue para ministrar la palabra que dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y el poder del Altísimo os cubrirá con su sombra. No conozca relaciones con un hombre después de eso. El Espíritu Santo entró en ella y el poder de lo alto la cubrió con su sombra. Orígenes reconoce que la creencia de la virginidad perpetua de María no era una creencia universal. Por eso, al hablar de la tradición de los apócrifos, afirma que algunos dicen que José tuvo hijos de un matrimonio anterior. No dice que todos los cristianos dicen o nosotros decimos. Estaba claro que muchos no aceptaban el dogma de la virginidad perpetua, recordando además que Tertuliano era contemporáneo de Orígenes y aceptaba que los hijos de María eran consanguíneos con Jesús. El erudito Joseph Lightfoot dice: este pasaje muestra no solo que el propio Orígenes favorecía el punto de vista epifánico, que en otros lugares ha mantenido directamente, sino que desconocía por completo la doctrina de Jerónimo, ya que la única alternativa que se presentaba era la negación de la virginidad perpetua. Antonio Piñero, catedrático de filología griega, afirma sobre esa época sobre la creencia de que Jesús tenía hermanos biológicos. Tanto Tertuliano, Hegesipo, Elvidio y otros la defendían. Orígenes acepta que era la opinión común de las iglesias. El historiador Adrián Santiago Pérez afirma: a pesar de que Orígenes se incluye entre quienes creen que María fue virgen hasta el final y que los hermanos de Jesús eran medio hermanos, él reconoce que en su época dicha opinión no es universal. Algunos dicen. Esto no es sorprendente si recordamos, por ejemplo, que su contemporáneo Tertuliano creía que Jesús tuvo hermanos reales. El erudito católico Philip Donnelly dice: el contraste entre la actitud tajante de Clemente y las subsiguientes vacilaciones de Orígenes demuestra, y lo corrobora así Clemente, que los católicos de Egipto creían que la cuestión de la virginidad en el parto era cuestión discutible y que no se había aún resuelto definitivamente. ¿Ocurría lo mismo respecto a la virginidad después del parto? No hay duda de que así era. El teólogo católico Raymond Brown añade: Orígenes, que suscribe la explicación que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior, no parece considerarla antigua, la atribuye al Evangelio de Pedro y al protoevangelio de Santiago, y admite que la tradición de los hermanastros de Jesús se apoya en personas ansiosas de asegurar la perpetua virginidad de María. El mismo testimonio de Orígenes confirma que en el siglo III muchos cristianos aceptaban que Jesús tenía hermanos de sangre, y además estos cristianos no tenían nada que ver con ninguna secta herética. Es más, no tenemos documentos de antes del siglo IV
que tanto los cristianos que aceptaban la virginidad perpetua de María como los que no, se tachaban de herejes mutuamente. Basilio el Grande, del siglo IV, menciona: la opinión de que María dio a luz varios hijos después de Cristo no es contraria a la fe. El teólogo y mariólogo católico francés René Laurentin nos dice: el protoevangelio de Santiago es un evangelio apócrifo sin valor histórico. No digo sin valor. El protoevangelio de Santiago da testimonio no solo de un gran fervor hacia María, sino de una profunda intuición de su santidad y de su virginidad. Pero a pesar de su antigüedad, mediados del siglo II, muestra, a diferencia de nuestros evangelios, una tremenda ignorancia con respecto a las costumbres y leyes judías que estaban operativas en el Templo de Jerusalén. Es totalmente improbable que una niña de 3 años pudiera haber sido criada allí y mucho menos en el lugar santísimo, reservado para los sacerdotes en ocasiones solemnes. A pesar de los esfuerzos de Epifanio por establecer el dogma de la virginidad perpetua, alegando que los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior, y la influencia de Juan Crisóstomo, no lograron erradicar del todo la existencia de cristianos que rechazaban la virginidad posparto de María. Para principios del siglo V, muchos cristianos sostenían que Jesús había tenido verdaderos hermanos de sangre, hijos de María. Nos llega información también de aquella época del llamado San Nilo. Fue discípulo de Juan Crisóstomo. Difundió la doctrina ascética en sus escritos. Hablando de ellos, el teólogo católico Philip Donnelly habla de las influencias de Juan Crisóstomo y San Nilo. ¿Nos autoriza todo ello a afirmar que la virginidad perpetua de Nuestra Señora fue aceptada universalmente en esta época en Oriente? Todo nos impulsa a preguntarlo, pues hacia el final de esta época, San Nilo escribió contra algunos sujetos que sostenían la doctrina contraria. Expone su posición en 3 cartas dirigidas a un personaje de la Iglesia llamado Cirilo, probablemente Cirilo de Alejandría. Increpa enérgicamente a sus adversarios y toma prestados argumentos de Epifanio, pero no imita al Panarion de este, llamándoles herejes. San Nilo marca el final de una era, ya que no tenemos conocimiento de un solo obispo que en aquel momento se opusiera a la perpetua virginidad de María. Vamos a hacer un inciso, un paréntesis en la historia para considerar uno de los argumentos a favor de la virginidad perpetua de María. En palabras del sacerdote católico Daniel Gagnon, la defensa católica es la siguiente: cada vez que en la Biblia un ángel anuncia a una mujer que concebirá de manera milagrosa, por esterilidad, vejez o virginidad, siempre este es el único hijo que la mujer tiene. Y luego se enumera una lista de mujeres que solo tuvieron un hijo después de que un ángel les anunciara el nacimiento de dicho hijo. Entre ellas están Sarai y su hijo Isaac, Manoa y su hijo Sansón, Elizabeth y su hijo Juan. Y se concluye que es lo mismo con María, no se rompe el esquema, solo hay un hijo. Esto obviamente es una falacia de asociación. Se toman en cuenta los elementos que coinciden, pero las diferencias se obvian. El caso de María es una excepción a esta supuesta regla y rompe el esquema por varias razones. Primero, todas las mujeres que recibieron el anuncio del nacimiento de sus hijos por parte de un ángel eran estériles. Es evidente que esto no aplica a María. Segundo, todas esas mujeres no siguieron siendo vírgenes después de dar a luz. De hecho, Jueces 16:31 dice que Sansón tuvo hermanos. Tampoco se dice que la concepción de sus hijos fue milagrosa. Pero no es el caso de María, que en este caso sí es un milagro que ella quedara embarazada sin la intervención de un varón, y por lo tanto rompe el esquema. Es precisamente por estas fechas, en los siglos IV y V, que surge la teoría de que los hermanos de Jesús son en realidad sus primos. Ya hemos considerado a algunos padres de la Iglesia de Oriente, pero el primer padre de la Iglesia en Occidente en defender la virginidad de María después del parto es Hilario de Poitiers.
Sin embargo, es curioso la cita de Davidson Kelly, que dijo: consideró que el nacimiento de Jesús había ocurrido naturalmente. Sobre todo en Occidente, no quedó libre de la influencia ascética, recordando que los ascetas cristianos consideraban el voto de virginidad superior al matrimonio. Por eso era de interés principal defender la virginidad de María después del parto. El ascetismo estaba ganando terreno y con ello ganaba fuerza la idea y la creencia de que las relaciones sexuales son fruto del pecado de Adán. Si bien es verdad que se valoraba las relaciones sexuales dentro del matrimonio, solo se limitaba al hecho de solo poder tener hijos. De lo contrario, era un pecado. De todos modos, la virginidad o la vida célibe era superior al matrimonio. Jerónimo de Estridón, uno de los más grandes padres de la Iglesia Católica Romana, fue el autor de la Biblia en latín, conocida como la Vulgata. Jerónimo fue muy influyente en el tema de la virginidad perpetua de María. Además, era también un asceta. Se expresó de forma muy negativa contra el matrimonio, dejándolo en un grado de inferioridad sobre la virginidad. Para muestra, un botón. La verdad es que en vista de la pureza del cuerpo de Cristo, toda relación sexual es impura. En términos parecidos, otro padre de la Iglesia, como Agustín de Hipona, no se quedó atrás en su definición de la virginidad. Alan Fitzgerald, historiador y teólogo, menciona sobre Agustín: según Agustín, es a través de la lujuria del acto sexual que el pecado se transmite a cada feto. Toda relación sexual está así manchada. La doctora en teología Tadja Wiley menciona sobre Agustín: Agustín creía que solo las relaciones sexuales maritales abiertas a la procreación eran morales. Las relaciones sexuales maritales por placer eran un pecado venial. Agustín equiparó el deseo sexual con la lujuria y la lujuria con la concupiscencia. Jerónimo y otros padres de la Iglesia que eran ascetas habían adoptado una postura muy gnóstica en relación al sexo. Elizabeth Stuart y Adrian Thatcher, historiadores de la religión, comentan: los padres de la Iglesia permitieron que el gnosticismo influyera en su lectura de las Escrituras y sus conclusiones acerca del papel y el valor del matrimonio y la sexualidad. Esta mentalidad ascética se estaba apoderando del cristianismo y, al parecer, pocos hicieron freno a una idea que se estaba extendiendo. En este tiempo aparece Elvidio. Este laico, originario de Roma, vivió durante el pontificado del Papa Dámaso I. Escribió un tratado en contra de las creencias ascéticas y las pretensiones del monasticismo de ser un ideal más elevado de vida cristiana. El monasticismo enfocaba las prácticas de vivir alejado del mundo, aislados en pequeñas comunidades con ideas afines, para evitar el pecado y acercarse más a Dios. Un autor desconocido, llamado Carterio, escribió un tratado argumentando que la vida virginal era superior a la vida matrimonial, que la virginidad perpetua de María era prueba de ello. Elvidio decide escribir una respuesta a Carterio. El objetivo de Elvidio era demostrar que tanto el matrimonio como la vida célibe eran dos formas de vida cristiana totalmente iguales. Para probarlo, argumentó que María tuvo un matrimonio normal con José y que después del nacimiento de Jesús, María tuvo más hijos, y estos son los hermanos mencionados en los evangelios. Claro, esta afirmación chocaba con la manera ascética que tenían algunos cristianos de vivir su vida monástica, ya que se ponía al mismo nivel. Se dieron cuenta de lo fuerte que era el argumento del vídeo. Además, para dar validez a su argumento e interpretación de los hermanos de Jesús, citó a dos padres de la Iglesia, Tertuliano de Cartago y Victorino de Petó. Jerónimo supo del tratado del vídeo. De hecho, el tratado fue bastante popular y Jerónimo escribió una respuesta a Elvidio refutando sus argumentos. Su tratado se llamó Contra Elvidio, la virginidad perpetua de María. El tratado fue innovador y atractivo. Sin embargo, como dice la nueva enciclopedia de conocimientos religiosos de Schaff-Herzog, las objeciones de Jerónimo son pura sofistería. Jerónimo se inventó una tesis que había sido desconocida por el cristianismo desde entonces. Los hermanos de Jesús son sus primos, hijos de la hermana de María, la cual tenía también su mismo nombre.
Esta tesis es la que hemos analizado en los anteriores vídeos. Jerónimo dejó caer la pregunta: ¿los hermanos de Jesús eran sus hermanos o eran sus primos? Al fin, Jerónimo usó a su favor el desgastado argumento que dice que en la Biblia los hermanos de una persona pueden interpretarse como primos. Ningún padre de la Iglesia antes de Jerónimo, incluso aquellos que hablaban griego, se les cruzó por la mente que los hermanos de Jesús eran sus primos en base del texto griego. De hecho, para su tesis no pudo mencionar a un solo padre de la Iglesia que pudo corroborar su argumento. Pierre-Antoine Varenne dice: según esta teoría, llamada jeronimiana, por Jerónimo, quien la inventó, los hermanos habrían sido primos hermanos de Jesús. Y de hecho, el erudito Joseph Lightfoot sostiene: no se puede producir ningún ejemplo decisivo de un escritor que sostenga la opinión de Jerónimo antes de que fuera propuesta por el propio Jerónimo. Sin embargo, Jerónimo dijo que tenía argumentos de padres anteriores a él. Vamos a citarlo. ¿No deberíamos contar contra ti toda la serie de escritores antiguos? Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino Mártir y muchos otros hombres apostólicos y elocuentes, que expuso las mismas explicaciones contra Erián, Teodoro de Bizancio y Valentino, escribió volúmenes llenos de conocimiento. Jerónimo usa 4 nombres antiguos que supuestamente lo apoyan. ¿Estaría Jerónimo citando obras que se perdieron en el tiempo y que ahora no tenemos disponible, pero que en la época de Jerónimo sí pudieran haberlo estado? Muy improbable. Jerónimo no parece conocer otras obras que las que conocemos hoy. De hecho, en su obra Hombres Ilustres menciona solo los 8 documentos de Ignacio y Policarpo que tenemos hoy, lo que sugiere que no conocía ningún otro documento disponible que no tengamos hoy día. Eusebio de Cesarea, escribiendo varias décadas antes, confirma que estos 8 documentos eran todo lo que se había conservado de Ignacio y Policarpo. Y como ya vimos en vídeos anteriores, Ireneo de Lyon parece contradecir la virginidad perpetua de María. Tampoco hay afirmación de este dogma en las obras de Justino Mártir. Lo que estos autores hicieron fue solo afirmar la concepción virginal de Cristo. Podemos ver claramente que Policarpo e Ignacio fueron tergiversados por Jerónimo. El erudito en Padres de la Iglesia, John Norman Davidson Kelly, hace la siguiente crítica a Jerónimo. Su lista de padres ortodoxos que lo apoyaron fue una cortina de humo deshonesta típica de su estilo de debate. Es dudoso que conociera de cerca a los escritores que enumeró, y más dudoso aún que sostuvieran las opiniones que les atribuyó. Más contundente aún si cabe al puntualizar: los esfuerzos de Jerónimo para eludir el significado obvio de los textos son considerados por la gente de hoy como un atractivo especial, el subproducto de su convicción anterior de que las relaciones sexuales son impuras. Muy diferente son al parecer los argumentos del vídeo, sobre el cual David Hunter comenta: cuando el vídeo citó la evidencia de las escrituras y la tradición de la Iglesia occidental con respecto a los otros hijos de María, tenía un argumento legítimo que Jerónimo, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo negar. De hecho, si colocásemos los argumentos de Jerónimo y el vídeo frente a la crítica académica, el resultado es: la gran mayoría de los eruditos críticos están de acuerdo en que la interpretación del vídeo, y no la de Jerónimo, es la correcta. Y el reconocido y autor agnóstico Antonio Piñero da este interesante apunte: me atrevo a opinar que la interpretación más simple y natural de la expresión «los hermanos de Jesús», desde el punto de vista de la historia y de la filología, es entenderla de modo normal y espontáneo, como hermanos en pleno sentido, carnales. Nos parece que tanto la historia de la antigua Iglesia como la sencillez de los textos del Nuevo Testamento y el uso del griego de la época así lo recomiendan. Creemos que en esto tienen más razón los intérpretes protestantes que los católicos. El vídeo utilizó uno de los textos más usados, Mateo 1:25. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo
y le puso por nombre Jesús. En el vídeo segundo de esta serie se explican muy bien los argumentos que acompañan a este y otros versículos. Jerónimo intentó refutar a el vídeo. Eso sirvió para avivar más el ascetismo en Occidente, pero eso no significa que la oposición al ascetismo había terminado. Entre el año 389 y 390 entra en escena Joviniano. Joviniano, después de haber pasado muchos años bajo la conducción de Ambrosio de Milán, haciendo una vida austera en un monasterio de Milán, discrepó de las prácticas monásticas y expresó que el ascetismo no es un mejor camino para la santidad que el matrimonio y la vida común. Rechazó además la virginidad de María en el parto. Sus opiniones ocasionaron polémica. Ambrosio de Milán se convirtió en su principal oponente. Joviniano acusó de maniqueísmo a Ambrosio. Recordemos que los maniqueos tenían una cristología doceta. Ambrosio creía que María no abrió su vientre en el caso de Jesús. En el año 390, el Sínodo de Milán, presidido por Ambrosio, y el Sínodo de Roma del año 393, bajo el Papa Ciricio, se presentó oficialmente la virginidad en el parto como doctrina de fe de la Iglesia, y como consecuencia se condenó a Joviniano como hereje. Pero esta situación era bastante incómoda para Jerónimo. El Sínodo de Milán afirmó que la creencia en la virginidad de María en el parto era necesaria. Sin embargo, Jerónimo lo había negado en su escrito contra el vídeo. Se condenó como herejía una creencia que Jerónimo sostenía. Él había rechazado con rotundidad los libros apócrifos, incluyendo el protoevangelio de Santiago. La paradoja estaba servida. Ahora resultaba que uno de sus argumentos contra el vídeo era herético. Philip Donnelly comenta: a Jerónimo le movió indudablemente su horror a los apócrifos y su repugnancia a aceptar la doctrina de éstas sobre el parto virginal. La actitud de Jerónimo resultaba cuanto menos singular, y pudo parecer que quedaba incluido en la condenación. Joviniano acusaba a Ambrosio de ser maniqueo. Se le pidió a Jerónimo que escribiera un panfleto en contra de Joviniano hablando sobre los puntos de vista de Ambrosio, pero en su tratado apenas menciona a María y no defiende la virginidad perpetua en el parto. Philip Donnelly menciona: uno de estos opúsculos fue enviado a San Jerónimo. En él se acusaba a San Ambrosio de maniqueísmo, y por ello se pidió a San Jerónimo que declarara su opinión y pusiera de manifiesto su posición ante el problema. Todo esto hubo de ser embarazoso para Jerónimo. Sin duda que hubiera preferido declinar la respuesta, mas las circunstancias no se lo permitían. De la Santísima Virgen habla en cambio muy poco. Tampoco que quien no supiera nada de la controversia no sospecharía que el motivo del escrito había sido en realidad defender la virginidad de María en el parto. Y nos encontramos con la paradoja de Jerónimo. Acepta la virginidad de María en el parto. Sigue sosteniendo que Jesús abrió el vientre de María, pero después del nacimiento de éste, el vientre se volvió a cerrar. Citamos a Jerónimo: Cristo, como el primogénito, abrió el vientre de la Virgen. Los herejes se negaron a reconocer el misterio, que estaba prefigurado por la puerta oriental del templo, que se volvió a cerrar cuando el sumo sacerdote la había atravesado. Sobre el vídeo y Joviniano, David Hunter comenta: un estudio de la teología mariana, antes de la era de Ambrosio y Jerónimo, revela que estas doctrinas casi no tienen lugar en la teología occidental antes del siglo IV. Además, donde ocurren, están invariablemente asociadas con tendencias teológicas marginales, si no heréticas. En otras palabras, en el contexto de finales del siglo IV, el vídeo y Joviniano podrían afirmar plausiblemente que son auténticos representantes de la corriente principal de la tradición cristiana. Agustín de Hipona consiguió influir en el Estado para conseguir que azotaran a Joviniano y lo exiliaran. El objetivo principal del vídeo y Joviniano era eliminar el ascetismo que tanto daño hacía en aquella época. Estaban respondiendo a aspectos de la enseñanza ascética que eran teológicamente problemáticos. Este fue esencialmente
el punto que trataron Elvidio y Juviniano. En cuanto a sus argumentos sobre María, David G. Hunter comenta: cuando se comparan con las ideas de escritores anteriores, las posiciones de Elvidio y Juviniano parecen estar notablemente en consonancia con la tradición cristiana anterior. Y el escritor Pierre-Antoine Bérain sostiene que esta teoría, la de los hermanos biológicos de Jesús, generalmente se llama elvidiana en los círculos académicos en honor a Elvidio, uno de sus defensores a fines del siglo IV. Aparte del mismo Elvidio, que es una figura bastante oscura, fue apoyada por Hegesipo, Tertuliano y Bonoso. En estos debates de escritura entre Juviniano, Ambrosio y Jerónimo, Philip Donnelly comenta: San Ambrosio tuvo la caridad y el tacto de comprender la posición embarazosa de Jerónimo y no pedirle más aclaraciones. Sentenciaremos este vídeo con 3 declaraciones de 3 escritores católicos de renombre. John Paul Meyer, teólogo y sacerdote católico, menciona: en suma, el uso del Nuevo Testamento no ofrece suficiente base filológica que permita aceptar la interpretación de primos propuesta por Jerónimo, ni la de hermanastros postulada por Epifanio. Tanto de la solución de Epifanio como de la teología de los primos, cabe decir que lo afirmado gratuitamente se puede negar gratuitamente. La erudita católica Regina Boisclair, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Alaska Pacific, dice: no hay base bíblica para la idea de la virginidad perpetua de María. El protoevangelio de Santiago, un evangelio no canónico de mediados del siglo II a principios del III, es la evidencia más antigua que existe de la tradición de la virginidad perpetua de María. Dado que la virginidad nunca fue un ideal en Israel, la leyenda de que ella hizo un voto de virginidad cuando era niña habría sido inconcebible para una hija de Israel, incluso cuando las influencias helenísticas eran generalizadas a fines del periodo posterior al exilio. Además, es imposible ignorar que hay referencias a los hermanos y hermanas de Jesús, o que Pablo identifica a Santiago, uno de los líderes significativos de la iglesia primitiva en Jerusalén, como el hermano del Señor. Los católicos han considerado a estos hermanos y hermanas primos o hijos de José por un matrimonio anterior. Esta interpretación surge de la necesidad de acomodar los textos bíblicos a una tradición no bíblica. François Refoul, exégeta dominico y antiguo director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa en Jerusalén, comentó: hasta el siglo IV, los cristianos aceptaron sin dificultad la idea de que María era la madre de una familia numerosa. Pero la historia de la virginidad perpetua de María no acaba aquí. Seguiremos viendo en los siguientes vídeos esta doctrina, tanto en la Edad Media como en el protestantismo, hasta llegar a la actualidad.